Hay un momento, y quizá ya lo estás atravesando, en el que el ruido interno deja de servir, y no porque hayas fallado, sino porque tu sistema ya no responde a la misma frecuencia de antes. Es un instante sutil en el que la mente, cansada de buscar respuestas en la misma dirección, comienza a desacelerar sin que tú lo ordenes, y el cuerpo reconoce esa pausa como un permiso antiguo que por fin vuelve a estar disponible. No es silencio elegido, es silencio que llega cuando todo lo que podía gritar ya gritó, y algo más profundo decide tomar el mando. Si notas ahora mismo una ligera caída de los hombros, una respiración que se alarga por sí sola, o una presión suave que se afloja en el centro del pecho, no intentes corregirlo. Ese es el umbral donde esta travesía comienza. Porque cuando entras en silencio, no estás apagando la vida, estás cambiando de canal. Y el universo no susurra en ese canal, reorganiza, reordena, grita sin sonido, lo hace moviendo piezas, retirando personas, cerrando ciclos con una precisión que la mente interpreta como vacío, cuando en realidad es coherencia en formación. Tal vez llevas tiempo sintiendo que nada pasa, que las prácticas ya no generan entusiasmo, que la urgencia se ha disuelto y quedó una quietud extraña, casi incómoda. Aquí es donde casi todos se levantan y se van, convencidos de que se estancaron. Pero si permaneces, y no con esfuerzo sino con presencia, descubrirás que esta quietud no es ausencia de respuesta, es el idioma previo a la respuesta. Permite que tu atención repose en el cuerpo mientras escuchas esto, no para hacer nada con ello, sino para reconocer lo que ya está ocurriendo. Quizá notes el pulso en las sienes suavizarse o una tibieza discreta en el plexo solar, como si algo se acomodara sin pedir permiso. Ese ajuste es importante, porque el universo no negocia con identidades tensas. Antes de responder, calibra. Antes de abrir puertas, alinea bisagras, y lo hace contigo del modo más eficiente, retirando el ruido que sostenía la antigua manera de pedir. Si sientes que estas palabras están describiendo un estado que has vivido en soledad, te invito a que te suscribas ahora al canal. Hazlo como un gesto de compromiso contigo mismo, una señal de que estás listo para dejar de buscar afuera lo que ya está despertando adentro. Hay una verdad que casi nadie dice porque no vende consuelo inmediato. Muchas respuestas no llegan cuando preguntas mejor, sino cuando dejas de empujar, no porque renuncies, sino porque el campo necesita silencio para reescribirse. Y mientras la mente insiste en interpretar esa pausa como retraso, el cuerpo aprende a sostener una nueva firma, una coherencia que no se fabrica con voluntad. Si ahora mismo sientes una leve inquietud, como si una parte de ti quisiera entender ya, observa cómo esa inquietud se disuelve cuando no la sigues. Ese acto simple, casi imperceptible, es el contrato silencioso que abre esta experiencia. A lo largo de esta travesía, algo se irá aclarando sin explicaciones directas. Más adelante reconocerás por qué ciertas cosas se cerraron justo cuando parecían a punto de abrirse, y por qué la energía dejó de responder a fórmulas que antes funcionaban. No es castigo ni prueba, es maduración del campo. Y cuando lleguemos al final, aunque no lo sientas como un final, notarás que la urgencia ya no gobierna, que el cuándo perdió peso. Verás que la respuesta que buscabas no llega como una frase, sino como una obviedad tranquila que el cuerpo reconoce antes que la mente. El colapso del ruido no llega con estruendo, llega como un cansancio fino, casi educado, que se instala cuando la mente ya recorrió todos los caminos conocidos y vuelve al punto inicial sin la misma fuerza. No es derrota, es saturación de un circuito que cumplió su función. En este punto, el pensamiento empieza a repetirse con menos convicción. Las preguntas pierden filo y el cuerpo, que siempre sabe antes, comienza a pedir otra cosa que no sabe nombrar. Tal vez ahora mismo notes una presión suave detrás de los ojos o una sensación de demasiado en el pecho que no se convierte en ansiedad, sino en quietud densa. Ese es el ruido colapsando, no porque haya sido reprimido,
sino porque dejó de ser útil. Durante mucho tiempo, el ruido fue protección. Pensar, analizar, anticipar, visualizar, corregir, todo eso sostuvo tu identidad cuando el entorno era incierto. Pero hay un momento en el que lo que protegía empieza a impedir. El sistema nervioso, acostumbrado a operar en alerta sutil, no reconoce de inmediato la transición. Primero se vacía, y ese vacío asusta porque no ofrece instrucciones. Aquí surge la idea silenciosa de que algo está mal, de que perdiste el impulso, de que la fe se volvió tibia. Observa con honestidad. ¿No será que la fe dejó de gritar porque ya no necesita convencer a nadie? Cuando esta pregunta toca, el cuerpo suele responder con una exhalación larga, como si soltara una carga antigua que nadie le pidió que cargara. Este colapso no es un evento mental, es somático. Ocurre cuando la coherencia comienza a reemplazar al esfuerzo. Mientras la mente busca señales externas, el cuerpo ajusta microtensiones. La mandíbula afloja sin aviso, los hombros descienden unos milímetros, la respiración baja al abdomen y permanece allí un poco más. No es relajación inducida, es reorganización espontánea. Y es aquí donde muchos interpretan el proceso al revés. Creen que perdieron motivación cuando en realidad el sistema dejó de tolerar el ruido como motor. Lo que antes impulsaba ahora irrita. Lo que antes estimulaba ahora agota. Ese rechazo no es bloqueo, es refinamiento. Es vital comprender que esta fase de aparente inactividad es la más activa a nivel vibratorio. Imagina un ventilador que ha estado girando a máxima velocidad durante años. Cuando lo desconectas, las aspas siguen girando por inercia, pero el motor ya no empuja. Tú estás en ese momento donde el motor se apagó, pero las aspas del hábito mental siguen dando vueltas. La diferencia es que ahora observas el giro sin intentar detenerlo con las manos. Lo observas sabiendo que inevitablemente se detendrá. Y en esa observación surge un espacio nuevo. Un espacio donde la identidad que construiste a base de logros y búsquedas empieza a sentirse pequeña, como una ropa que ya no ajusta. Si alguna vez sentiste que ya no encajas en los lugares que solías frecuentar o que las conversaciones habituales te drenan sin razón aparente, dale me gusta a este video. No por el algoritmo, sino para marcar en tu realidad que reconoces este síntoma como parte de tu evolución y no como un error. Hay un punto crítico en este estadio, donde casi todos abandonan. No porque no crean, sino porque no reciben el tipo de respuesta que aprendieron a reconocer. El ruido colapsa, y con él colapsa la expectativa de inmediatez. Aparece una pausa espesa, un silencio que no es paz todavía, pero tampoco caos. Es una zona neutra, donde el deseo no empuja y la mente no lidera. Si notas una inquietud leve, como si quisieras hacer algo para salir de aquí, permite que esa inquietud esté sin seguirla. En ese gesto mínimo, el campo aprende algo nuevo. No todo movimiento crea avance y no toda quietud es retroceso. A medida que este colapso se asienta, el tiempo se percibe distinto. Las urgencias pierden autoridad, las comparaciones se diluyen y la narrativa personal se queda sin combustible. Esto puede sentirse como desorientación suave, como si el mapa viejo ya no coincidiera con el territorio actual. El cuerpo suele marcar este momento con una sensación de peso agradable en la base del pecho o con una calma extraña que no se celebra, solo se reconoce. Aquí el ruido ya no sostiene identidad, por eso cae. Y al caer, deja espacio para algo que no se anuncia, pero que empieza a organizarse en silencio. Más adelante, no ahora, no todavía, entenderás por qué este colapso fue necesario y por qué ninguna técnica nueva habría funcionado en este punto. Cuando lleguemos allí, será evidente que el ruido no se fue para castigarte, sino para que la respuesta pudiera atravesar sin distorsión. Por ahora basta con reconocer que no estás perdiendo impulso, estás cambiando de motor. Y ese cambio, aunque no prometa nada en voz alta, ya está reconfigurando la manera en que la vida puede responderte.
La reorganización del cuerpo comienza cuando la mente ya no lidera el proceso, y eso suele pasar sin aviso, como una marea que cambia de dirección mientras el paisaje parece el mismo. No hay instrucciones internas, no hay frases guía, no hay euforia espiritual. Hay ajustes microscópicos que no buscan aprobación. El sistema nervioso, cansado de sostener estados que ya no corresponden, inicia una recalibración silenciosa. Tal vez ahora mismo sientas una tibieza difusa en el pecho o un peso estable en el abdomen que no es tensión sino presencia. Ese peso es importante. Indica que el cuerpo está aprendiendo a quedarse donde antes quería huir. Durante años, tu identidad energética se sostuvo en la anticipación. Incluso cuando descansabas, algo dentro permanecía en guardia. Esa vigilancia constante moldeó la química interna, el ritmo cardíaco, la respiración superficial que parecía normal porque se volvió habitual. En esta fase, el cuerpo empieza a desaprender ese patrón, no de golpe, sino como quien afloja un nudo antiguo hilo por hilo. La coherencia cardíaca se restablece lentamente y con ella cambia la firma electromagnética que emites sin darte cuenta. No es una idea, es un ajuste fisiológico que ocurre cuando la urgencia deja de ser el idioma principal. Este es el punto donde la mente suele interpretar la experiencia como neutral, plana o sin emoción. Pero el cuerpo sabe que no es neutralidad, es transición. Cuando la neuroplasticidad entra en juego, lo viejo no se borra de inmediato, pierde prioridad. Las respuestas automáticas se retrasan unos segundos, creando un espacio nuevo entre estímulo y reacción. Si observas con atención, quizá notes que ciertos pensamientos ya no generan la misma descarga, que recuerdos que antes apretaban el pecho, ahora pasan como sombras sin peso. Ese alivio discreto no es desinterés, es señal de que la identidad antigua está cediendo terreno. Hay una incomodidad específica en esta reorganización que casi nadie nombra. Es la sensación de no saber quién eres mientras el cuerpo redefine sus referencias internas. No hay crisis visible, pero sí una suspensión del personaje habitual. Aquí muchos intentan reactivar el viejo yo con estímulos, metas o urgencias artificiales. El cuerpo, sin embargo, resiste. Puede manifestarse como cansancio inexplicable, necesidad de dormir más o una preferencia súbita por el silencio. No es pereza ni desmotivación, es integración somática. El sistema necesita tiempo para sincronizarse con una frecuencia donde el esfuerzo ya no es la moneda principal. A menudo en esta etapa, los sueños se vuelven vívidos o, por el contrario, hay noches de vacío absoluto donde parece que no soñaste nada. Ambos extremos son parte de la limpieza. El subconsciente está drenando el exceso de importancia que le dabas a los dramas diarios. Es como si el disco duro se estuviera desfragmentando. No puedes usar el ordenador mientras se desfragmenta con la misma velocidad. Y eso está bien. Tu única tarea aquí es no interferir, no juzgar el cansancio, no juzgar la falta de brillo social. Permítete ser aburrido por un tiempo. La mariposa no se forma volando, se forma en la oscuridad inmóvil de la crisálida. A medida que esta reorganización avanza, aparecen señales sutiles. La respiración se profundiza sin técnica, el pulso se vuelve más regular, los hombros permanecen abajo un poco más de lo habitual. Incluso el campo emocional se vuelve más estable, no porque todo esté resuelto, sino porque el cuerpo dejó de amplificar cada estímulo como amenaza. Este estado puede parecer poco espiritual para quien espera luces o visiones, pero es precisamente aquí donde la respuesta del universo puede atravesar sin distorsión. Un cuerpo en coherencia no interfiere, traduce. Más adelante, cuando miremos este tramo desde otra perspectiva, entenderás que ninguna afirmación habría sustituido este ajuste físico. La vida no responde a lo que piensas que eres, sino a lo que tu cuerpo ya sostiene como verdad. Y ahora mismo, aunque la mente no tenga titulares para explicar lo que ocurre,
El cuerpo está afinando el instrumento. Está aprendiendo a recibir sin tensión, a desear sin implorar, a estar disponible sin perderse. Esa reorganización, silenciosa y precisa, es el preludio del grito que vendrá sin sonido cuando el campo esté listo para reconocerlo. Si sientes que tu cuerpo está pidiendo este descanso, comparte este video con alguien que sepas que está agotado de luchar. A veces, el mejor regalo no es una solución, sino la validación de que detenerse es seguro. El grito que no es sonido nunca llega como esperas, y por eso casi siempre pasa desapercibido para la mente que aún busca señales evidentes. No hay voces externas, no hay frases claras, no hay confirmaciones dramáticas. Lo que hay es un movimiento inevitable del campo que empieza a empujar la realidad en direcciones que no negocian contigo. Personas que se alejan sin conflicto, oportunidades que se caen sin tragedia, decisiones que se vuelven obvias sin debate interno. Ese es el grito. No se escucha, se atraviesa, y el cuerpo lo reconoce antes de que la mente consiga nombrarlo. Cuando este estadio se activa, suele aparecer una sensación extraña de «esto no era lo que pedí», acompañada de una calma que contradice la supuesta pérdida. Tal vez notes que algo termina y, en lugar de ansiedad, surge una quietud amplia en el pecho, como si una puerta se cerrara con suavidad por dentro. Esa reacción confunde, porque aprendiste a medir respuestas por intensidad emocional, pero aquí la intensidad se volvió inútil. El universo ya no responde al volumen del deseo, sino a la coherencia del estado que tu cuerpo ahora sostiene. Este grito sin sonido se manifiesta como sincronía estructural, no como coincidencias emocionantes, sino como inevitabilidades tranquilas, caminos que dejan de cruzarse, conversaciones que no continúan, ideas que pierden sentido sin resistencia. Si observas con honestidad, quizá notes que ya no luchas contra esos movimientos. El cuerpo no se tensa como antes, acompaña, y en ese acompañar hay una señal clara. La identidad antigua ya no está intentando sostener lo que se retira. Eso es respuesta, no porque te den algo nuevo, sino porque lo que no corresponde ya no puede quedarse. Aquí ocurre un punto delicado donde la mente intenta intervenir, buscando reinterpretar todo para recuperar control. Surgen pensamientos como, ¿y si estoy dejando ir demasiado? ¿Y si esto es un error? ¿Y si me quedo sin nada? Presta atención al cuerpo cuando esos pensamientos aparecen. ¿Hay contracción real o solo ruido residual en la cabeza? Muchas veces descubrirás que, aunque la mente grite miedo, el pecho permanece abierto, la respiración estable, el abdomen firme. Esa discrepancia es crucial. Indica que el grito ya fue recibido a nivel somático, aunque la mente aún esté desfasada. El cuerpo ya sabe hacia dónde se reorganiza la realidad. Confía en la calma del cuerpo más que en el pánico de la mente. Este estadio también puede sentirse como una pérdida de referencias externas. Lo que antes validaba ya no valida. Lo que antes motivaba ya no empuja. No porque haya vacío, sino porque la brújula cambió de eje. La respuesta que buscabas no llega para confirmar tu historia previa, sino para desmontarla con cuidado. Y ese desmontaje no es violento, es preciso, tan preciso que si no estás atento, puedes confundirlo con nada está pasando, cuando en realidad todo lo que no estaba alineado está saliendo del campo. Es como limpiar un cristal. Mientras lo limpias no ves el paisaje, solo ves el trapo y la mancha. Pero cuando terminas, la claridad es tal que olvidas que hay un cristal. Así opera esta fase. Estás limpiando la percepción para ver lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto sin el filtro del miedo. Más adelante, cuando la integración esté más avanzada, recordarás este tramo como el momento en que la vida empezó a hablarte sin palabras. Entenderás que el grito del universo no fue una orden ni una promesa, sino una reconfiguración total del escenario para que la próxima fase pudiera existir. Por ahora, basta con reconocer esto. Si tu realidad se está moviendo sin drama, sin lucha y sin necesidad de explicación,
no estás perdiendo señales. Estás escuchando en la única frecuencia donde la respuesta no necesita sonido para ser absoluta. La entrega sin esfuerzo no es una decisión heroica ni un acto consciente que pueda señalar con orgullo. No ocurre porque eliges soltar, sino porque algo en ti deja de sostener. Es un cansancio antiguo que se transforma en permiso. El cuerpo, al sentir que ya no necesita defender una versión rígida de sí mismo, afloja desde adentro. Tal vez ahora percibas una expansión lenta en el centro del pecho, como si el aire encontrara más espacio sin que tú lo invites. A una suavidad nueva en la garganta, donde antes había una tensión silenciosa, un nudo de palabras no dichas o llantos no llorados. Esa es la entrega real, no la que se anuncia en redes sociales, sino la que se permite en la intimidad de tu habitación. Durante mucho tiempo, rendirse parecía peligroso. Había una creencia sutil de que si no empujabas, nada ocurriría, de que si no controlabas, todo se desordenaría. Esa lógica sostuvo etapas importantes de tu camino. Te ayudó a sobrevivir, pero aquí pierde validez. En este estadio el esfuerzo ya no suma coherencia, la resta. Y el cuerpo lo sabe. Por eso empieza a resistir el empuje interno con señales claras. Agotamiento extremo cuando fuerzas, claridad cristalina cuando paras. No es castigo, es retroalimentación precisa de un sistema que aprendió a reconocer cuando el control dejó de servir. La entrega sin esfuerzo tiene una cualidad extraña. No trae alivio inmediato espectacular, sino una estabilidad profunda que se siente casi neutral. No hay euforia, no hay promesas internas. Hay una calma funcional que permite que la vida se mueva sin fricción. Si observas con atención, notarás que decisiones que antes requerían debate de horas, ahora se toman solas en segundos. Que ciertas opciones pierden atractivo sin que tengas que rechazarlas activamente. Simplemente se caen. Esa pérdida de interés no es apatía, es alineación. El deseo deja de gritar porque confía en el campo que lo sostiene. Aquí ocurre algo que la mente tarda en aceptar. Al soltar el esfuerzo, no pierdes poder, lo redistribuyes. La energía que antes se gastaba en sostener la narrativa de la víctima o el buscador se libera para reorganizar la experiencia presente. Caminos que dejan de cruzarse, conversaciones que no continúan, ideas que pierden sentido sin resistencia. Si observas con honestidad, quizá notes que ya no luchas contra esos movimientos. El cuerpo no se tensa como antes, acompaña, y en ese acompañar hay una señal clara. La identidad antigua ya no está intentando sostener lo que se retira. Eso es respuesta, no porque te den algo nuevo, sino porque lo que no corresponde ya no puede quedarse. Aquí ocurre un punto delicado donde la mente intenta intervenir, buscando reinterpretar todo para recuperar control. Surgen pensamientos como, ¿y si estoy dejando ir demasiado? ¿Y si esto es un error? ¿Y si me quedo sin nada? Presta atención al cuerpo cuando esos pensamientos aparecen. ¿Hay contracción real o solo ruido residual en la cabeza? Muchas veces descubrirás que, aunque la mente grite miedo, el pecho permanece abierto, la respiración estable, el abdomen firme. Esa discrepancia es crucial. Indica que el grito ya fue recibido a nivel somático, aunque la mente aún esté desfasada. El cuerpo ya sabe hacia dónde se reorganiza la realidad. Confía en la calma del cuerpo más que en el pánico de la mente. Este estadio también puede sentirse como una pérdida de referencias externas. Lo que antes validaba ya no valida. Lo que antes motivaba ya no empuja. No porque haya vacío, sino porque la brújula cambió de eje. La respuesta que buscabas no llega para confirmar tu historia previa, sino para desmontarla con cuidado. Y ese desmontaje no es violento, es preciso, tan preciso que si no estás atento, puedes confundirlo con nada está pasando, cuando en realidad todo lo que no estaba alineado está saliendo del campo. Es como limpiar un cristal. Mientras lo limpias no ves el paisaje, solo ves el trapo y la mancha. Pero cuando terminas, la claridad es tal que olvidas que hay un cristal.
Así opera esta fase. Estás limpiando la percepción para ver lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto sin el filtro del miedo. Más adelante, cuando la integración esté más avanzada, recordarás este tramo como el momento en que la vida empezó a hablarte sin palabras. Entenderás que el grito del universo no fue una orden ni una promesa, sino una reconfiguración total del escenario para que la próxima fase pudiera existir. Por ahora, basta con reconocer esto. Si tu realidad se está moviendo sin drama, sin lucha y sin necesidad de explicación, no estás perdiendo señales. Estás escuchando en la única frecuencia donde la respuesta no necesita sonido para ser absoluta. La entrega sin esfuerzo no es una decisión heroica ni un acto consciente que puedas señalar con orgullo. No ocurre porque eliges soltar, sino porque algo en ti deja de sostener. Es un cansancio antiguo que se transforma en permiso. El cuerpo, al sentir que ya no necesita defender una versión rígida de sí mismo, afloja desde adentro. Tal vez ahora percibas una expansión lenta en el centro del pecho, como si el aire encontrara más espacio sin que tú lo invites. A una suavidad nueva en la garganta, donde antes había una tensión silenciosa, un nudo de palabras no dichas o llantos no llorados. Esa es la entrega real, no la que se anuncia en redes sociales, sino la que se permite en la intimidad de tu habitación. Durante mucho tiempo, rendirse parecía peligroso. Había una creencia sutil de que si no empujabas, nada ocurriría, de que si no controlabas, todo se desordenaría. Esa lógica sostuvo etapas importantes de tu camino. Te ayudó a sobrevivir, pero aquí pierde validez. En este estadio el esfuerzo ya no suma coherencia, la resta, y el cuerpo lo sabe. Por eso empieza a resistir el empuje interno con señales claras. Agotamiento extremo cuando fuerzas, claridad cristalina cuando paras. No es castigo, es retroalimentación precisa de un sistema que aprendió a reconocer cuando el control dejó de servir. La entrega sin esfuerzo tiene una cualidad extraña. No trae alivio inmediato espectacular, sino una estabilidad profunda que se siente casi neutral. No hay euforia, no hay promesas internas. Hay una calma funcional que permite que la vida se mueva sin fricción. Si observas con atención, notarás que decisiones que antes requerían debate de horas, ahora se toman solas en segundos. Que ciertas opciones pierden atractivo sin que tengas que rechazarlas activamente. Simplemente se caen. Esa pérdida de interés no es apatía, es alineación. El deseo deja de gritar porque confía en el campo que lo sostiene. Aquí ocurre algo que la mente tarda en aceptar. Al soltar el esfuerzo, no pierdes poder, lo redistribuyes. La energía que antes se gastaba en sostener la narrativa de la víctima o el buscador se libera para reorganizar la experiencia presente. Si notas ahora una sensación de amplitud estable en el abdomen o una firmeza suave en la espalda, es señal de que el cuerpo se está convirtiendo en el lugar donde la respuesta puede quedarse, no solo pasar. Te estás convirtiendo en el contenedor de tu propia manifestación. Más adelante, al mirar este tramo con distancia, comprenderás que el alineamiento no fue un premio por ser bueno, sino una consecuencia natural de haber atravesado el silencio sin huir. Entenderás que nada se alineó para ti como un favor, sino contigo como una danza. Y esa diferencia lo cambia todo. Por ahora basta con permanecer aquí, sin intentar mejorar la experiencia ni explicarla. El alineamiento silencioso no pide atención, funciona. Y mientras funciona, el universo continúa respondiendo del único modo que no crea dependencia, manteniendo la coherencia que ya se instaló en tu cuerpo. La integración no llega como un cierre lógico de película. Llega como una exhalación que no sabías que estabas reteniendo desde hace años. No hay aplausos internos, no hay conclusión mental definitiva. Hay una sensación discreta de está bien así, que se instala primero en las células y luego encuentra palabras. Es el momento en que el silencio deja de ser un estadio transitorio y se vuelve una cualidad estable de tu carácter.
Tal vez notes ahora que tu respiración no necesita correcciones, que el pecho se mueve con menos esfuerzo, que la mandíbula permanece suelta incluso cuando la mente intenta retomar viejos hábitos de preocupación. Esa estabilidad es la integración ocurriendo sin ceremonia. Integrar es permitir que todo lo atravesado deje de ser un proceso de sanación y se vuelva tu estado natural. El colapso del ruido, la reorganización del cuerpo, el grito sin sonido, la entrega y el alineamiento no se archivan como recuerdos lejanos, se condensan en una forma distinta de estar presente. Por eso, al integrarse, el camino parece más simple, aunque sea infinitamente más profundo. Las preguntas pierden urgencia porque ya no sostienen tu identidad. Si aparecen, pasan como nubes. Si no aparecen, no se extraña el cielo despejado. El cuerpo ya no busca confirmación constante porque aprendió a reconocer la coherencia cuando está presente. En esta fase, la vida no se siente resuelta en el sentido de que no haya problemas, pero se siente habitable. Los desafíos ya no son amenazas a tu existencia, son solo situaciones. Los días se organizan con menos fricción. Las decisiones mantienen un hilo común y el tiempo deja de presionar en la nuca. Si ahora mismo percibes una calma firme en la base del abdomen o una sensación de apoyo en la espalda, como si el cuerpo se sostuviera a sí mismo sin esfuerzo, es señal de que la integración está anclándose. No hay nada que hacer para mantenerla. Cualquier intento de sostenerla con esfuerzo la convertiría otra vez en ruido mental. Aquí, la continuidad nace de la confianza somática, de saber que tu cuerpo sabe, no de la vigilancia mental. La integración también trae una responsabilidad suave. Reconocer cuando el ruido intenta reaparecer disfrazado de urgencia espiritual o de tengo que arreglar esto, no para combatirlo con espada, sino para no seguirlo. Simplemente no le abres la puerta. Esa elección ya no es difícil. El cuerpo marca la diferencia con claridad. Tensión versus amplitud, prisa versus presencia. Y esa lectura se vuelve automática, como respirar. Es aquí donde muchos notan que ya no necesitan consumir respuestas externas, videos, libros o gurús con la misma voracidad desesperada, no porque sepan más desde el ego, sino porque escuchan mejor desde el alma. El universo no habla más alto. Tú estás más disponible, más limpio, más receptivo. Si esta travesía tocó algo real en ti, si reconociste estados que no sabías nombrar, sensaciones que ya estaban ocurriendo en tu biología, permite que este campo se extienda. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para mantener esta frecuencia cerca de ti. Y si tu cuerpo reconoce la madurez de este momento, deja en los comentarios una frase simple, no para explicar nada a los demás, sino para sellar tu propia integración. Escribe, permanezco disponible. Ese gesto no es simbólico, es una confirmación interna, una firma en tu contrato de vida de que no necesitas volver al ruido para que la vida responda. Porque cuando todo esto se asienta, algo queda claro sin necesidad de conclusión. El silencio no fue un intervalo vacío y estéril entre dos respuestas. Fue la respuesta misma, entrenándote para recibirla. Y ahora que el cuerpo sabe quedarse, la vida puede hablar sin elevar la voz, sabiendo que por fin será escuchada. Gracias por permitirte este espacio. Gracias por tu silencio. Nos escuchamos en la próxima frecuencia.